Parece ser que Pitágoras fue el primer hombre en la historia de la humanidad en decir que la Tierra era un globo. Decía que quizá por analogía con la Luna y el Sol, tal vez observó la sombra curva de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar, o puede que se fijara en que cuando los barcos se alejaban de Samos, lo último en desaparecer eran los mástiles. Pitágoras creía que la naturaleza estaba sujeta a una armonía matemática. La tradición moderna de razonamiento matemático, base de toda la ciencia, le debe mucho. Y la idea de que los cuerpos celestes se movían en una especie de música de las esferas también procede de Pitágoras. Él fue el primero en utilizar la palabra cosmos para referirse a un universo ordenado y armonioso, un mundo accesible al entendimiento humano. Esta gran idea la debemos a Pitágoras, aunque había muchas ironías y contradicciones en sus pensamientos. Muchos jónicos creían que la armonía y unidad del universo eran accesibles a través de la observación y el experimento, método que en la actualidad domina a la ciencia. No obstante, Pitágoras seguía un sistema diferente. Creía que las leyes naturales podían deducirse por simple raciocinio. Él y sus seguidores no eran fundamentalmente experimentadores, eran matemáticos y filósofos. Estaban fascinados por los llamados 5 sólidos regulares, cuerpos con caras en forma de polígonos, triángulos, cuadrados o pentágonos. Puede haber un número infinito de polígonos, pero solamente hay 5 cuerpos o sólidos regulares. 4 de estos sólidos se asociaban con la tierra, el fuego, el aire y el agua. El cubo, por ejemplo, representaba la tierra. Pensaban que estos 4 elementos formaban la materia terrestre. Y el 5.º cuerpo lo asociaron místicamente con el cosmos. Tal vez era la sustancia que formaba los cielos. Este 5.º cuerpo sólido fue llamado el dodecaedro. Tiene 12 caras en forma de pentágonos. Se consideraba demasiado peligroso que la gente conociera el dodecaedro. Había que mantener a la gente corriente en la ignorancia del dodecaedro. Enamorados de los números enteros, los pitagóricos creían que todas las cosas podían derivarse de ellos, y desde luego los demás números. Su doctrina sufrió una grave crisis cuando descubrieron que la raíz cuadrada de 2 era irracional. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 no podía representarse como la relación de 2 números enteros, por muy grandes que fueran. Originalmente, irracional no quería decir más que eso, que no puede expresarse un número como relación de 2. Sin embargo, para los pitagóricos llegó a significar algo más. Una amenaza, una indicación de que toda su concepción del mundo carecía de sentido. El otro significado de irracional. En lugar de creer que todos compartían y conocieran sus descubrimientos, los pitagóricos ocultaron la raíz cuadrada de 2 y el dodecaedro. No debía conocerse el mundo exterior. Los pitagóricos habían descubierto, en los apuntalamientos matemáticos de la naturaleza, uno de los 2 medios científicos más poderosos. El otro, naturalmente, era el experimento. Sin embargo, en lugar de usar sus conocimientos para avanzar en el viaje colectivo de los descubrimientos humanos, los convirtieron en poco más que un misterioso juego de manos. Había que alejar la ciencia y las matemáticas de los mercaderes y artesanos. El más eficaz defensor de esta tendencia fue un seguidor de Pitágoras llamado Platón. Platón prefería la perfección de estas abstracciones matemáticas a las imperfecciones de la vida diaria. Pensaba que las ideas eran mucho más reales que el mundo natural. Aconsejaba a los astrónomos que no perdieran el tiempo observando las estrellas y los planetas. Decía que era mejor pensar en ellas. Platón mostrábase hostil a la observación y al experimento. Enseñaba el desprecio por el mundo real y el desdén hacia la aplicación práctica del conocimiento científico. Los seguidores de Platón consiguieron extinguir la luz de la ciencia y la
que había sido encendida por Demócrito y otros jónicos. La oposición de Platón hacia el mundo revelado por nuestros sentidos iba a dominar y a ahogar a la filosofía occidental. Todavía en el año 1600, Johannes Kepler seguía luchando para interpretar la estructura del cosmos de acuerdo con los sólidos de Pitágoras y la perfección de Platón. Resulta irónico que fuera Kepler quien ayudara a restablecer el antiguo método jónico de poner a prueba ideas frente a observaciones. Pero en primer lugar, ¿por qué había perdido la ciencia su lugar? ¿Qué atractivo podían tener para sus contemporáneos estas enseñanzas de Pitágoras y Platón? Yo creo que proporcionaban una justificación intelectual respetable a un orden social corrompido. La tradición mercantil que había dado lugar a la ciencia jónica también conducía a una economía de esclavos. El que tuviera un montón de esclavos podía hacerse más rico. En los tiempos de Platón y Aristóteles, Atenas tenía una inmensa población de esclavos. Todos aquellos bravos atenienses hablaban de una democracia que se aplicaba solamente a algunos privilegiados. Platón y Aristóteles estaban cómodos en una sociedad de esclavos. Justificaban la opresión diciendo que servían a los tiranos. Enseñaban la desunión entre el cuerpo y el alma, una idea bastante natural a mi juicio en una sociedad de esclavos. Separaron el pensamiento de la materia. Distanciaron la tierra de los cielos, divisiones que dominarían el pensamiento occidental durante más de 20 siglos. Los pitagóricos habían ganado. El reconocimiento de Pitágoras y Platón de que el cosmos era conocible y que la naturaleza tenía una ayuda en las matemáticas fue un gran avance para la ciencia. Pero la omisión de realidades perturbadoras, la idea de que la ciencia debía estar restringida a una élite, el desinterés por el experimento, la adopción del misticismo y la aceptación de los esclavos en la sociedad han influido significativamente en el retroceso de la tarea humana. Los libros de los científicos jónicos se han perdido en su totalidad. Sus opiniones fueron ocultadas, ridiculizadas y olvidadas por los platónicos y los cristianos, que adoptaron gran parte de la filosofía de Platón. Finalmente, después de un largo sueño místico durante el cual las herramientas de la investigación científica quedaron reducidas a polvo, vino el redescubrimiento de la filosofía jónica y el despertar del mundo occidental. Nuevamente volvieron a ser respetables el experimento y la libre investigación. Se leyeron de nuevo libros y fragmentos olvidados. Leonardo, Copérnico y Colón se inspiraron en la tradición jónica.